Y con esto, perdón, con esto daría paso precisamente a que la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, por su parte, se vea sin ningún tipo de justificación, porque hasta ahora, insisto, pues la justificación de la Asamblea Legislativa es que ahí está este fiscal adjunto, y en consecuencia nos podemos tomar todo el tiempo del mundo para elegir al fiscal general, mientras se dirimen, ¿verdad?, los asuntos jurídicos que ya saben que no funcionan conforme, digamos, a la vida cotidiana, sino que se llevan un poco más tiempo. Entonces, la renuncia de Astor Escalante podría permitir y poner en evidencia de que la responsabilidad, ¿verdad?, la única, ¿verdad?, total y directa responsabilidad en esta situación que está pasando está originada en el papel de la Asamblea Legislativa. Déjeme hacer de nuevo la pausa comercial correspondiente, regresamos en breve. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. David Morales, coordinador del Programa de Justicia y Seguridad Ciudadana de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPADE, está con nosotros esta mañana. Está también la doctora Violeta Lino Mejía, jueza segundo de paz de Mexicanos, y también el doctor José Humberto Morales, decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador, conversando con nosotros esta mañana. Estamos hablando sobre la elección del fiscal general de la República y este vacío que se ha creado, esta situación que se ha creado complicada, ¿no?, para los operadores de justicia, complicada para la misma población salvadoreña, porque al fin y al cabo ve frustrado de alguna manera su deseo, su derecho a la justicia. Algunos analistas, tal como hemos concluido aquí, aseguran que es el principal responsable o la principal responsable de la Asamblea Legislativa por no elegir a tiempo al fiscal general. De todas formas, David, tú te recuerdas que esta no es la primera vez que se da esta situación, ¿no?, este impasse. Cuando termina su periodo, Belisario Artiga asume precisamente Romeo Barahona, que es el fiscal adjunto en su momento, y se da precisamente el mismo escenario que estamos viviendo en este momento, en donde los jueces critican o rechazan los requerimientos fiscales, y también hay una ilegalidad en este funcionamiento, según los analistas en ese momento. ¿Por qué se da esto otra vez? Bueno, hay que entender una dimensión estructural de esta problemática y pongamos a las víctimas en primer plano. Yo pediría cesar la manipulación política que hacen sobre el tema. El Estado de El Salvador se constituyó después de los acuerdos de paz como un estado de impunidad, y en esto es tristemente célebre también el expresidente Cristiani. Las instituciones nuevas y renovadas que surgían de los acuerdos de paz fueron prontamente secuestradas por los poderes políticos, y uno de los puntos importantes de secuestro era el proceso de selección de funcionarios que aquí les llamamos de segundo grado porque los elige la Asamblea, pero son funcionarios de primera relevancia en la institucionalidad democrática, que precisamente no se eligen por voto popular porque su perfil debe ser el de técnicos, ¿verdad?, imparciales, y el hecho de que los elija la Asamblea debería ser una garantía de eso. Entonces este proceso es prontamente secuestrado, y entre ellos las primeras sacrificadas en ese secuestro son las víctimas de los delitos y las violaciones a derechos humanos. Recordemos que vino la ley de amnistía, recordemos que se trató de derogar este tipo de derechos de las víctimas, luego se han instaurado políticas de secuestro del Estado que han sido fallidas. Yo quisiera decir que en este país el índice de impunidad en el más objetivo de los delitos para ser estudiado, que son los homicidios, supera el 96%. Ni siquiera 4 de cada 100 homicidios logra condenas judiciales. Hay un colapso y un fracaso abrumador en el trabajo de la Fiscalía General de la República y de la Policía. Cuando se aplican las políticas de mano dura, los homicidios se incrementan en más de 1.500 por año. Por eso cuando nos hablan de reducciones de 200 o 300, en los últimos años resultan de pequeña dimensión en comparación con eso, de tal manera que las víctimas ya se encuentran desprotegidas con el funcionamiento de este sistema. La Fiscalía es incapaz de acumular prueba y presentarla. Encima se vienen los procesos de partidización política de los procesos de selección de estos funcionarios, ¿verdad? Su contaminación por estos intereses, y esto termina de deteriorar la institucionalidad. Entonces lo que vemos son componendas políticas debajo de la mesa en la Asamblea, donde los partidos se reparten las instituciones. Y hemos tenido contrasentidos tan grandes que cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos, en época de la doctora de Avilés, tiene un perfil muy grande de denuncia, bloquean la reelección de la doctora de Avilés, el procurador adjunto, que era el licenciado Eduardo Urquía, valientemente continúa con su labor, inmediatamente emiten una reforma a la ley que impide que el procurador adjunto de los derechos humanos
asuma la titularidad en caso de no elección para callar al adjunto que estaba hablando. Luego se producen las reformas en un sentido contrario de cara a la Fiscalía. Es decir, siempre hay procesos de manipulación, hay un sistema general que tiene en desprotección a las víctimas de los delitos, la impunidad es generalizada, pero se trata de no ver las causas estructurales de eso y al momento de estarse tratando de pelear el secuestro de la Fiscalía, entonces las víctimas afloran en los discursos políticos y se ponen como las primeras que van a pagar el precio cuando ya están pagando el precio por este tipo de disfunciones que han contaminado el sistema. Y este proceso de manipulación del que tú estás hablando y de alguna manera de inseguridad jurídica que se genera, no es exclusivo de la Fiscalía General de la República, ¿no? Sino más bien hemos visto cómo varias instituciones, varias elecciones de segundo grado también han sido sujeto de este tipo de manipulaciones, ¿no? Bueno, estamos viviendo uno de los momentos de mayor crisis en este tipo de contaminación de los procesos de selección. Un interés, creo yo, deliberado ha sido la omisión en 17 años de no regular en la ley secundaria los perfiles que deben reunir este tipo de funcionarios. Hay requisitos generales como ser abogado o abogada durante 10 años, mayor de 35, etcétera, ¿no? Pero no hay requisitos rigurosos, de tal manera que siempre se produce el secuestro y estamos viviendo una de las peores crisis en tema de la elección de magistrados de corte. Ya vimos el escándalo y la actuación antiética que realizó el Consejo de la Judicatura y la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, parando el proceso, es aún peor. Es decir, la contaminación ha llegado a una posibilidad de que el Estado de Derecho se nos está desdibujando. Entonces debemos recuperar la defensa de la constitucionalidad, debemos recuperar la transparencia de estos procesos y aún estamos a tiempo de hacerlo en el proceso de selección de fiscal general y en el proceso de elección de magistrados. Concretamente en el tema que nos ocupa del proceso de selección de fiscal general, aún con los vicios de opacidad que ha llevado el proceso, con las retardaciones, tendríamos un proceso que ha llevado a 3 preseleccionados. Y estos 3 preseleccionados, al menos uno de ellos, por la información pública disponible, reúne los requisitos, porque ha tenido vida pública académica, trayectoria profesional desde hace muchos años, de tipo público, es un comentarista de su pensamiento jurídico en los principales periódicos del país, me refiero al doctor Henry Campos, y si al menos uno de los candidatos reúne los requisitos, el proceso no debiese ser anulado. Y el perfil profesional de los 3 debiese hacerse del conocimiento de los medios de comunicación, de la ciudadanía, abrir mínimos espacios de transparencia y rescatar el proceso. Sin embargo, lo que observamos es poca concertación en los diputados y que incluso hay intereses de introducir nuevos nombres, con tal de tener otra vez la Fiscalía secuestrada y que sigamos en este escenario estructural de impunidad. Es decir, debemos recordar que la responsabilidad de los diputados puede ir más allá de la mera legitimación de inconstitucionalidades y que si nosotros leyéramos el artículo del Código Penal que habla del delito de incumplimiento de deberes, vemos que la conducta de ellos al no elegir se adecúa a ese tipo penal. Lo que pasa es que es casi de imposible persecución. No vamos a ir a la Asamblea a pedir antejuicio para todos los diputados porque eso no va a tener trámite. Y si acudimos al fiscal, hay un fiscal ilegítimo. Pero ese nivel de irresponsabilidad no es, dijéramos, contingencial, sino que es producto del interés político de seguir secuestrando instituciones como la Fiscalía. A ver, doctor Morales, ¿está el país preparado para un fiscal independiente? Pues en verdad, digamos, tal como están las cosas, podríamos decir que precisamente porque tenemos una serie de problemas de carácter estructural, necesitamos hoy más que nunca un fiscal independiente. Mire, la clase política en este país se enfrenta a una disyuntiva, como lo hemos expresado en alguna vez, es decir, o continúa, ¿verdad?, profundizando esas condiciones para precisamente instaurar un régimen autoritario, ¿verdad?, tal como ha venido sucediendo en los últimos años, donde, digamos, en este caso esta institución que se llama la Fiscalía General y su fiscal, ¿verdad?, o el fiscal, la institución persona, que es el fiscal general, debe de responder a los intereses de los grupos, digamos, hegemónicos, ¿verdad?, del poder, con los costos que ellos siempre supone y ha supuesto para la administración de justicia y para el Estado de Derecho. Es decir, o, digamos, ahora
que se ha puesto digamos, en el escenario político, la demanda de este pueblo de cambio, ¿verdad? De cambio, y eso quiero decir de fortalecimiento precisamente de la democracia en El Salvador, pues deben de abrir, tal como lo ha expresado David Morales, la discusión a la sociedad, los perfiles de quienes van a ser estos funcionarios nuevos y desde luego los criterios, ¿verdad?, y los procedimientos que está utilizando esta asamblea para seleccionar o para, digamos, no seleccionar a estos candidatos.